¿Alguna vez te preguntaste por qué Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús en lo alto de una montaña? No fue un sueño, no fue una metáfora, fue real. En un instante la tela que separa lo eterno de lo temporal se rasgó. Y allí, en la cima de una montaña silenciosa, ocurrió algo que cambió el curso de la historia sagrada. El rostro de Jesús brilló como el sol. Su ropa se volvió luz, y a su lado, dos figuras que ya no pertenecían a este mundo. Moisés y Elías, ¿por qué ellos? ¿Por qué no Abraham, el padre de la fe? ¿O David, el rey poeta? ¿Por qué estos dos hombres, uno que murió hace siglos y otro que nunca murió, aparecieron justo allí, justo en ese momento? La escena está descrita en los evangelios, pero lo que sucede en ese monte va más allá de la narración. Es un punto de encuentro entre los pactos, una confirmación divina, un susurro del cielo que dice, la historia entra en su clímax, porque cuando Moisés aparece, la ley está hablando. Cuando Elías aparece, los profetas están testificando. Y cuando ambos se hacen a un lado, solo queda Jesús. Este momento no es solo un despliegue de gloria, es una señal, un mensaje sellado por la voz de Dios mismo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hoy vamos a desentrañar el misterio de este encuentro, a mirar más allá del resplandor, a entender por qué este breve instante lo conecta todo. El éxodo, la cruz, el reino por venir. Prepárate, porque lo que ocurrió en aquella montaña aún nos está hablando. Al principio no parecía un momento distinto de tantos otros. El sol todavía se ocultaba tras las cimas lejanas, y el aire de la madrugada traía un leve aroma a tierra fría y a hierbas machacadas por el paso. A lo lejos, las últimas luces de las aldeas comenzaban a apagarse, como si también ellas comprendieran que el mundo estaba a punto de entrar en una pausa sagrada. Y entonces, sin explicación, Jesús se puso de pie y caminó hacia el monte. Pedro, Juan y Jacobo lo siguieron sin preguntar. No sabían a dónde iban ni por qué, pero en la manera en que Jesús respiraba y miraba hacia lo alto, había algo distinto. No urgencia, pero sí destino, como si aquello no fuera una elección, sino el cumplimiento de una cita antigua, escrita en algún lugar antes de que existiera el tiempo. La pendiente era empinada, las piedras sueltas dificultaban el paso, y el viento golpeaba con insistencia. Pero ninguno se quejaba. El silencio se hacía más denso a medida que ascendían. No porque no hubiera palabras, sino porque hablar parecía profanar el momento. El maestro caminaba en silencio y ellos lo imitaban. A cada paso algo invisible cambiaba, como si la montaña no solo se elevara sobre el suelo, sino que se apartara del mundo mismo. El sonido de los pájaros fue desapareciendo. Luego, los ecos lejanos de animales y voces. Finalmente, nada. Solo el crujir de las sandalias sobre la roca y el sonido sutil de la respiración entrecortada. Pedro pensó en decir algo, pero su voz se detuvo en la garganta. Jacobo miraba el suelo, midiendo cada paso, mientras Juan no dejaba de observar a Jesús, como si temiera perder un detalle, un gesto, una señal. Pero Jesús no miraba hacia atrás, solo avanzaba, con los ojos fijos en un punto que no se podía ver, como si supiera que en la cima, algo, alguien, los esperaba. Y entonces, sin palabras, lo entendieron. No estaban subiendo solo una montaña, estaban cruzando un umbral. Desde hacía tiempo, Jesús los había llamado a caminar con él, pero no todos veían lo mismo, no todos oían lo mismo. Y aunque los 12 compartían el pan, el polvo y la promesa, solo 3 fueron elegidos para este ascenso silencioso. Pedro, Jacobo y Juan. No era favoritismo, era preparación. Pedro, el impulsivo, el que hablaba antes de pensar, el que amaba con la fuerza de un río que no conoce su cauce. Jacobo, más callado, más firme, de mirada profunda, como si llevara preguntas que nunca se atrevería a decir en voz alta. Y Juan, el más joven, con esa extraña combinación de ternura y fuego,
como si siempre viviera a medio camino entre la contemplación y la urgencia. Los tres caminaban tras el Maestro, sin saber que sus pasos los estaban llevando hacia una revelación que no podrían compartir de inmediato, hacia un momento que no podrían explicar ni aunque tuvieran las palabras exactas, porque lo que iban a ver no era para ser contado, al menos no aún. Jesús los conocía. Conocía sus dudas, sus límites, sus heridas. Sabía que uno de ellos lo negaría, que otro moriría a la espada, que el tercero lo vería todo desde la cruz y aún así no dejaría de amar. Y sin embargo los llevó consigo, no por lo que eran, sino por lo que serían después de ese día. Mientras subían, ninguno comprendía la magnitud de lo que estaba por suceder. Tal vez pensaban que iban a orar. Tal vez imaginaban una enseñanza privada, una parábola más entre tantas. Pero había algo distinto en la atmósfera, algo que el cuerpo sentía antes que la mente pudiera nombrarlo, como una presión en el pecho, como un susurro que no venía de fuera. El monte se volvía más estrecho, el aire más frío, y el cielo comenzaba a teñirse con un tono que no era del amanecer. Aún no lo sabían, pero estaban a un paso de ver la gloria. Fue Juan quien lo sintió primero. Una quietud diferente, no del entorno, sino del tiempo. Como si los minutos dejaran de pasar y algo o alguien estuviera conteniendo el aliento del universo. El aire en la cima era más delgado, pero no por la altitud. Era como si la montaña no estuviera hecha solo de roca, sino de presencia. La tierra parecía haber sido tocada muchas veces por algo que no se ve. Pedro levantó la vista y notó que la luz no venía del sol, que aún no se mostraba del todo. Había un resplandor distinto, leve pero persistente, que parecía emanar del mismo suelo. Jesús se detuvo. Durante un instante, que pareció eterno, no dijo nada. Solo respiró profundamente, como quien se prepara para entrar en un lugar que ya conoce, pero que no pisa desde hace mucho tiempo. Sus manos colgaban a los lados, relajadas, sus ojos cerrados, su rostro sereno. Los tres discípulos lo observaban. No sabían si arrodillarse, hablar o callar, pero no pudieron hacer nada, porque de repente lo familiar dejó de serlo. Un cambio sutil comenzó a recorrer el cuerpo de Jesús. Primero su postura, que se volvió más erguida, más liviana, como si algo invisible lo levantara desde dentro. Luego su rostro, que ya no era solo un rostro, y su ropa, que comenzó a iluminarse, no como metal o fuego, sino como una tela que refleja la eternidad. Pedro retrocedió un paso. Jacobo cayó de rodillas. Juan simplemente cubrió su rostro. El velo se había rasgado. La carne, por un momento, no ocultaba más lo divino. Allí, ante sus ojos, Jesús ya no era solo el Maestro que caminaba con ellos. Era el Hijo, el resplandor de Dios hecho visible. Y entonces, en medio de aquella luz imposible, dos figuras comenzaron a tomar forma. Dos presencias que venían desde otro tiempo. Moisés y Elías, pero aún no hablaban, aún no se movían, porque en ese monte sagrado todo estaba a punto de comenzar. Allí estaban, no como sombras ni como recuerdos, sino de pie, tan reales como los árboles que rodeaban la cima. Uno con el rostro cubierto por una barba blanca, profunda, tallada por el desierto. El otro con una mirada penetrante, de fuego antiguo, como quien ha conocido tanto el temor de los hombres como el susurro del cielo. Pedro entreabrió los labios. Quiso hablar, quiso entender, pero no podía, porque en ese instante lo que ocurría delante de sus ojos no pertenecía al mundo del lenguaje. Era historia viviente, tiempo replegado, testigos de lo imposible. Moisés, el hombre que había subido también a una montaña siglos antes para recibir palabras talladas por el dedo de Dios. Aquel que, al descender del Sinaí, no sabía que su rostro brillaba por haber estado demasiado cerca de la gloria. El que guió a un pueblo esclavizado hacia la libertad, pero que no cruzó el Jordán. El que murió solo, en la cima del monte Nebo, contemplando la tierra prometida sin pisarla jamás. Y sin embargo, allí estaba, de pie junto al Mesías,
no como un fantasma, sino como uno que había sido llamado nuevamente a subir. Esta vez, no para ver desde lejos, sino para presenciar el cumplimiento. La ley, que había conducido al pueblo con severidad y promesa, volvía a la escena. Pero no para hablar, no para mandar, solo para testificar junto a él, Elías, el profeta del fuego. Aquel que desafió reyes y falsos dioses, que se ocultó en cuevas, que escuchó la voz de Dios no en el trueno ni en el terremoto, sino en el susurro. El hombre que no conoció la muerte, sino que fue arrebatado en un torbellino entre caballos de fuego y viento indomable. El heraldo de la restauración, cuya venida había sido anunciada como el preludio del día del Señor. Y ahora regresaba, no como mensajero, sino como testigo. Allí, en la cima del monte, la ley y los profetas estaban reunidos. Pero no eran el centro. Habían venido por otra razón. El aire en la cima se había detenido. No había viento. No había pájaros. Solo una luz suspendida, como si el cielo mismo hubiera inclinado su rostro para mirar. Y en medio de esa atmósfera sagrada, Jesús no hablaba, pero tampoco estaba solo. Moisés y Elías no estaban allí por nostalgia ni por homenaje. No eran símbolos vacíos, ni figuras puestas para impresionar a los discípulos. Estaban allí porque su historia misma encontraba sentido solo en este momento. La ley había sido entregada para preparar un camino, para marcar límites, señalar el pecado y mantener viva la esperanza de algo más grande. Moisés lo supo. Aunque no lo vio en plenitud, lo presintió cada vez que el pueblo se rebelaba, cada vez que sus brazos se cansaban, cada vez que descendía del monte y encontraba corazones endurecidos. En Deuteronomio, antes de morir, lo había dicho con voz grave: «El Señor tu Dios levantará un profeta como yo de en medio de tus hermanos. A él oiréis». Había hablado del Mesías, de uno que no vendría a destruir lo que él inició, sino a llevarlo hasta su verdadero cumplimiento. Y ahora, siglos después, ese profeta estaba allí, frente a él, no como una promesa, sino como una realidad encarnada. Elías también lo comprendía. Él había sido el fuego, la espada, el clamor en el desierto. Había conocido el poder de Dios en el monte Carmelo, pero también su ternura en la cueva del Horeb. Su voz había denunciado reyes y despertado pueblos, y su nombre estaba ligado a la esperanza escatológica. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Pero ese día no sería terrible para todos. Para los que pudieran ver, sería glorioso. Por eso estaban allí. No como iguales de Jesús, sino como servidores que, habiendo cumplido su parte, venían a entregar el testigo. Como piezas antiguas que encajan en un diseño mayor, cuyo centro no era la ley ni la profecía, sino el Hijo. Pedro apenas podía sostener la mirada, no por la luz, sino por el peso del momento. Algo dentro de él quería hablar, hacer algo, capturar la escena antes de que se desvaneciera. No entendía del todo lo que veía, pero intuía, en lo más profundo, que aquella visión no era para ser tocada, sino contemplada con reverencia. Y sin embargo, habló: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Palabras temblorosas, humanas, lanzadas al viento como un niño que intenta retener con las manos el agua de una fuente. Pedro quería honrarlos, ponerlos en el mismo plano. Quería perpetuar la visión, darles un lugar fijo en la tierra, pero no lo entendía aún. Moisés y Elías no habían subido para quedarse. Su presencia no era permanente, sino ceremonial. No venían a compartir tronos, sino a inclinarse. Y lo que ocurría en esa cima no era una coronación múltiple, sino una revelación única. Jesús no era uno más entre los grandes. Era el centro de todos ellos. Y entonces, justo cuando Pedro aún hablaba, una nube descendió. No una nube como las que cruzan el cielo, sino una que envolvía, que respiraba, que traía consigo una densidad distinta, cargada de gloria.
Y desde dentro de esa nube, una voz que no temblaba, que no gritaba, pero que tampoco podía ser ignorada. La voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo». No a Moisés, no a Elías. A él. Y al desvanecerse la nube, Moisés y Elías ya no estaban. Se habían ido sin despedida, sin palabras, porque su tarea había sido cumplida. La ley había hablado. Los profetas habían testificado. Y ahora, el Hijo quedaba solo, pero no estaba solo, porque desde ese momento todo el cielo lo señalaba. El silencio después de la voz fue aún más profundo. No era el silencio del vacío, sino del cumplimiento. Como cuando una sinfonía termina y por un instante nadie se atreve a aplaudir. Allí, en la cima del monte, Moisés y Elías ya no estaban. Pero su ausencia decía tanto como su presencia. Lo que había ocurrido no era un simple encuentro. Era un testimonio, un acto de reconocimiento cósmico. Durante siglos, las Escrituras habían hablado de uno que vendría. En parábolas, en símbolos, en sombras. Desde el Edén hasta el desierto. Desde los salmos hasta los profetas mayores. Cada historia, cada línea, cada lamento y cada esperanza apuntaban hacia una figura aún por revelar. Y ahora, allí estaba Jesús, aún bañado en luz, de pie en el mismo lugar donde Moisés y Elías habían estado segundos antes. No necesitaba explicaciones. Su sola presencia lo decía todo. Él no repetía el pasado, lo contenía. Era el nuevo Sinaí y la nueva promesa, el nuevo templo y el nuevo profeta, la roca golpeada y el maná descendido, el cordero y el fuego. Los discípulos no podían ver aún todo esto, pero el cielo sí. Y por eso el Antiguo Testamento se presentó en carne y presencia para inclinarse ante su cumplimiento. En ese instante, la historia entera parecía respirar, porque en Jesús no solo se encontraban los pactos, se cumplían. Las promesas no quedaban flotando en espera, se sellaban. Elías había preparado el camino, Moisés había dado la estructura, pero solo uno podía ser el centro. Cristo no era un capítulo más, era el final y el principio. Y desde esa cima el eco de cada profecía comenzaba a descender con ellos en forma de revelación. Mucho antes de aquel monte, cuando aún no existía el nombre de Jesús en labios humanos, ya se susurraba su llegada entre las líneas del pergamino. Estaba en la voz del ángel que detuvo la mano de Abraham, en el carnero atrapado por los cuernos, en la sangre sobre los dinteles de Egipto. En el tabernáculo que viajaba con el pueblo, frágil y glorioso, estaba en las aguas del Jordán que se abrieron 2 veces. En las lágrimas de Ana, en el cántico de David, en el fuego que descendió en el Carmelo. A veces era figura, a veces sombra, a veces promesa, pero siempre estaba allí. Moisés lo conocía solo en parte. Cuando escribió «El Señor tu Dios levantará un profeta como yo», lo hacía con temblor. No entendía aún que ese profeta no sería como él, sino mayor. Uno que no subiría al Sinaí a recibir la ley, sino que sería la ley viviente. Uno que no cargaría tablas, sino corazones. Elías también lo intuía. En cada milagro, en cada persecución, en cada cueva donde la soledad se volvía insoportable, había algo que lo empujaba hacia el futuro. Su celo por Dios era fuego, pero el fuego no era suficiente. Había que preparar el terreno para alguien más. Alguien que no solo confrontaría a reyes, sino que gobernaría con justicia. Alguien que no vendría con espada, sino con heridas abiertas. Y ahora, al ver a Jesús, lo entendían. No había ira en sus rostros. No había palabras de comparación. Solo quietud, como la de un escriba que cierra su libro al ver que la última página ha sido escrita por otra mano. Un pacto se cerraba no con clavos, sino con presencia. La ley y los profetas no perdían su voz. Solo la entregaban a quien siempre había sido su fuente. Allí, sobre el monte, se confirmó en silencio lo que siglos de historia esperaban decir. Todo había sido por él. Cuando Moisés bajó del monte por última vez, sabía que no entraría en la tierra prometida.
Lo había aceptado con la dignidad de quien comprende que su misión no es poseer, sino preparar. Pero ahora, siglos después, finalmente pisaba una cima. No en Canaán, sino en presencia del cumplimiento. La tierra prometida no era un lugar, era una persona. Y Elías, que fue arrebatado sin ver la muerte, ahora aparecía no para ser llevado, sino para llegar, como si el cielo mismo lo hubiese enviado de vuelta para ver lo que ningún profeta antes pudo contemplar: la plenitud de la promesa. No una visión, no una palabra, sino el Verbo encarnado. Jesús no hablaba, no era necesario, su rostro aún brillaba, no como un reflejo, sino como una fuente, como si la eternidad se filtrara por los poros de su humanidad. Pedro, Juan y Jacobo estaban allí, temblando no solo por lo que veían, sino porque algo dentro de ellos se estaba rompiendo. La forma en que entendían la Escritura, la historia, la fe, ya no volvería a ser la misma. En un momento fugaz, todo lo que sabían se reordenó. El éxodo no era solo la salida de Egipto, sino una sombra de la cruz. La columna de fuego, una prefiguración del Hijo que guía. El maná, una promesa del pan de vida. La voz de los profetas, ecos anticipados de la palabra viva. Las lágrimas de Jeremías, la esperanza de Isaías, el clamor de Habacuc. Todo se inclinaba ahora ante la figura que no necesitaba título, porque su sola presencia lo explicaba todo. En la cima del monte, el Antiguo Testamento no fue borrado. Fue traducido, no fue desechado. Fue cumplido. Jesús no lo reemplazaba, lo revelaba, y mientras los discípulos aún intentaban asimilarlo, el cielo ya había hablado. Escúchenlo, porque a partir de ese momento, todas las interpretaciones, todas las esperas, todas las señales, debían mirar al rostro de Cristo. Pedro aún tenía los labios entreabiertos. Su propuesta, hacer 3 enramadas para conservar el momento, flotaba en el aire como un intento de capturar lo incontenible. Quería honrar, quería quedarse, quería congelar lo que ya se desvanecía, como arena entre los dedos. Pero el cielo no se deja encerrar. Mientras hablaba, sin previo aviso, una nube descendió sobre ellos. No era una neblina cualquiera ni un velo pasajero de humedad. Era una nube espesa, vibrante, que parecía respirar con voluntad propia. No cubría solamente el monte, lo envolvía, los tocaba, entraba en los poros y en los pensamientos. Una presencia, y dentro de esa nube no hubo rayo ni trueno. No tembló la tierra ni se quebraron las rocas. Lo que sucedió fue más profundo, más íntimo, más ineludible. Una voz, pero no cualquier voz, no la de un ángel ni la de un profeta. Era una voz antigua y eterna, que no necesitaba presentarse porque su autoridad era absoluta. Una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma, que atravesaba la médula de los huesos y se depositaba en el centro del pecho. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. No era una sugerencia, era un decreto. No se daba una opción, se revelaba una verdad. Todo lo que había venido antes, la ley, los profetas, las visiones, los pactos, convergía ahora en una única persona. No había más voces que seguir, no había más palabras que buscar. Pedro cayó al suelo. Juan apretó los ojos. Jacobo temblaba, no porque la voz gritara, sino porque no dejaba espacio para más nada. No había defensa, no había argumento. Era como si el universo entero se hubiera detenido para declarar una sola cosa: Jesús, y solo Jesús. Y entonces la nube comenzó a disiparse, pero la voz seguía resonando dentro de ellos. Cuando la nube se disipó no quedó neblina, ni rastro de vapor, solo la claridad de la mañana y el estremecimiento de quienes acababan de oír lo inefable. Pedro abrió los ojos con lentitud, como si temiera que el mundo ya no fuera el mismo. Juan seguía en el suelo, con la frente pegada a la roca. Jacobo respiraba como quien sale de una inmersión profunda, recuperando poco a poco la conciencia de estar vivo. Jesús estaba de pie. Su rostro ya no brillaba como antes. Su túnica, blanca aún,
Había dejado de emitir aquel fulgor imposible. Pero algo en él no era igual. Había una calma distinta, una paz que no parecía humana. La expresión de quien acaba de hablar con lo eterno y ha sido confirmado. Y entonces los discípulos notaron algo más. Moisés y Elías habían desaparecido, como si su presencia, necesaria durante unos minutos, se hubiera disuelto con la nube. No dejaron huellas, ni palabras de despedida. Solo un vacío sagrado, como cuando un pergamino se enrolla tras haber sido leído por última vez. Jesús no explicó lo que había ocurrido. No dijo por qué ellos fueron testigos de todo aquello, ni qué significaba exactamente. Solo se acercó a ellos y con suavidad tocó a cada uno. Levántense. No teman. Y esas palabras, pronunciadas con una voz tan humana como divina, rompieron el hechizo del silencio. Pedro se incorporó con dificultad. Juan secó sus ojos. Jacobo bajó la cabeza. Todos sabían que algo había cambiado, aunque no podían nombrarlo aún. No era solo lo que habían visto, sino lo que ahora sabían. O mejor dicho, lo que habían sentido confirmarse dentro de ellos. Jesús no era simplemente el rabí de Galilea. No era un profeta más, ni un maestro sabio. Era el Hijo, y ya no lo sabían por lo que él decía, sino por lo que el cielo había dicho de él. El momento había terminado. El resplandor se había ido. La voz había cesado. La montaña, que minutos antes se había convertido en un umbral entre lo visible y lo invisible, ahora parecía tan solo una elevación solitaria en la geografía de Galilea. Y sin embargo, nada era igual. Los pies de Pedro, Juan y Jacobo tocaban la misma tierra, pero su interior cargaba un peso nuevo. No era temor, tampoco era orgullo. Era algo más profundo. La conciencia de haber presenciado algo que el mundo no podía comprender. Todavía, Jesús comenzó a descender y ellos lo siguieron. Ya no con la ligereza del ascenso, sino con la cautela de quien desciende de un lugar santo. No hablaban, no podían. El silencio era la única respuesta adecuada para lo que acababa de ocurrir. Mientras bajaban, Jesús los miró de reojo y dijo: «No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. ¿Resucitar de entre los muertos? Ninguno de ellos entendía aún. Las piezas no encajaban, pero no se atrevían a preguntar. Solo guardaron esas palabras, como quien recoge fragmentos de un sueño que parece más real que la vigilia. La montaña quedó atrás. El mundo los esperaba abajo. Las multitudes, los enfermos, las discusiones con fariseos, el polvo de los caminos. Pero algo de aquella gloria los había seguido. Una marca invisible en sus ojos, en su respiración, en el modo en que mirarían a Jesús de ahora en adelante. No podían explicarlo aún, no podían enseñarlo aún, pero lo sabían. Lo que había ocurrido en esa cima no era solo un milagro aislado, ni una visión gloriosa. Era una revelación silenciosa, sellada por la voz del Padre que anunciaba que todo estaba por cambiar. La montaña quedaba atrás, pero no dentro de ellos. A cada paso, el sendero de regreso parecía más largo, más espeso. No por la distancia, sino por el peso de lo que traían consigo. Nadie más los había visto. Ningún otro de los discípulos sabía lo que había ocurrido en la cima. Solo ellos tres, solo Pedro, Juan y Jacobo. Y eso lo cambiaba todo. La mirada de Pedro no se movía del suelo. Iba repasando una y otra vez las palabras del Maestro, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. No podía entenderlo. ¿Cómo podía alguien como él, el resplandeciente, el elegido, el amado, morir? Jacobo, por su parte, sentía una presión distinta. No era solo la revelación, sino el silencio obligado. Había visto la gloria, pero no podía hablar de ella. Y ese silencio ardía más que cualquier palabra no dicha. ¿El cielo les había hablado y debían callarlo? Juan, el más joven, guardaba todo como un secreto en el pecho. Observaba a Jesús con nuevos ojos. Ya no veía solo al Maestro que sanaba y enseñaba. Había visto, por un instante,
algo que estaba más allá del tiempo, y eso lo perseguiría el resto de su vida. Años más tarde, cuando tomara el cálamo para escribir su evangelio, no comenzaría hablando de Galilea o de milagros, sino diciendo: «Y vimos su gloria». Los tres sabían que no podían volver a mirar al Maestro de la misma manera. Habían tocado el borde de lo eterno, y aunque el mundo seguía girando, ellos ya caminaban con los pies en dos realidades. Lo que vieron en el monte no era solo para ellos. Era un fragmento del reino por venir, un anuncio silencioso de que la gloria futura no era una promesa lejana, sino una presencia ya encarnada. En medida que descendían, los ruidos del valle comenzaban a alcanzar sus oídos: voces, pasos, animales, el bullicio de la vida común. Y en contraste con ese murmullo cotidiano, el recuerdo de la nube, de la voz, de la luz, parecía aún más sagrado, más lejano. Pero Jesús no parecía alterado. Caminaba con la misma calma de siempre, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, como si el velo entre lo eterno y lo humano no hubiera sido rasgado minutos atrás. Y esa paradoja lo decía todo. El reino que anunciaba no vendría con trompetas ni ejércitos. No vendría desde el poder, sino desde la entrega. No impondría su presencia. La revelaría en el silencio, en lo cotidiano, en gestos que solo pueden entender los que han visto el resplandor. Pedro lo comprendía a medias. Siempre impulsivo, quería actuar, construir, proclamar. Pero la voz del Padre aún resonaba en su pecho. Escúchenlo. No hagan, lo planeen, no expliquen. Escuchen, porque en ese escuchar silencioso, en esa obediencia quieta, el reino se hacía presente. Jacobo se sentía más pesado, no por el cansancio, sino por la conciencia de estar frente a algo demasiado grande. ¿Cómo continuar caminando como si nada hubiera pasado? ¿Cómo mirar a los otros discípulos a los ojos, sabiendo que ellos no habían visto lo que él vio? Y Juan sentía que el mundo acababa de abrir una grieta secreta, que todo lo que vendría, la cruz, la sangre, la pérdida, debía ser leído a través de aquella luz. Porque si el rostro de Jesús había brillado como el sol, entonces incluso la muerte no tendría la última palabra. En ese monte el reino había hablado sin palabras, y los que lo vieron jamás volverían a ver igual. La caminata llegó a su fin. El monte quedaba ahora a sus espaldas, como un sueño que se desvanece al contacto con el día. Pero en el corazón de los tres testigos, una llama ardía de forma distinta. No visible, no consumidora, pero persistente. Jesús no volvió a mencionar lo sucedido. No explicó nada. No aclaró símbolos, no desarrolló parábolas, solo caminaba entre ellos con la misma humanidad que siempre lo había caracterizado. Como si el momento de gloria no lo hubiera cambiado en absoluto, pero sí lo había hecho, no a él. A ellos, Pedro, Jacobo y Juan habían visto la verdad detrás del velo. Y aunque las preguntas seguían allí, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Elías? ¿Por qué guardar silencio? Me había una certeza que ya no podía ser arrancada. El reino no era una promesa lejana, era una realidad viva que caminaba con ellos. La transfiguración no fue una excepción, fue una revelación, no un truco divino, sino un anticipo, un vislumbre del Hijo tal como es, tal como sería cuando regresara en gloria. Un recordatorio silencioso de que el sufrimiento que vendría, el arresto, el juicio, la cruz, no sería el final, sino el umbral hacia una gloria mayor. Y cuando todo eso ocurriera, ellos recordarían esa cima, esa luz, esa voz. Recordarían que antes del quebranto hubo majestad, que antes del silencio de la tumba hubo una voz desde la nube, que antes de la oscuridad del Gólgota el rostro del Maestro había brillado como el sol. Y entonces entenderían que la gloria no se había ido, solo se había retirado. Por un tiempo, mucho tiempo después, cuando la cruz ya había sido alzada y la tumba estaba vacía, Pedro recordaría. En una de sus cartas, escribiría con la sencillez de quien habla desde lo vivido:
Fuimos testigos oculares de su majestad. No hablaba por fe ciega, hablaba por haber visto, por haber oído, por haber estado allí, en el monte donde el cielo descendió. La transfiguración no fue solo un milagro del pasado, es una ventana abierta en la historia, un momento donde Dios mostró lo que siempre estuvo allí, pero que nuestros ojos aún no están preparados para ver completamente. Moisés y Elías testificaron, la ley y los profetas se inclinaron, y el Padre habló. Jesús quedó en el centro, y nosotros, desde este lado del tiempo, seguimos escuchando ese eco. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hoy todavía esa voz sigue resonando, y tal vez no estemos en una montaña, tal vez no veamos la nube ni el resplandor, pero si escuchamos en silencio, si detenemos por un momento el ruido, aún podemos oírla. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia tocó algo en tu interior, te invito a seguir explorando conmigo los misterios que aún viven entre las páginas de la Escritura. Suscríbete, comparte este video con alguien que también necesita ver más allá del velo y sobre todo, sigue escuchando, porque el reino ya está entre nosotros y su gloria no ha terminado de hablar.